Buenos días, mi nombre es Armando Isaac Álvarez Delgado. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 21012033. Estoy cursando la materia de Derecho Procesal Penal a cargo del asesor Marco Eduardo Padilla Martínez. El reto uno se llama ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional? Pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Esto significa que la justicia penal siempre se lleva a cabo y se extiende del centro a la periferia, es decir, de los países desarrollados a los países en desarrollo, de oeste a oeste, de norte a sur, que es el único resultado de la dinámica interna de la justicia penal. Varían mucho y tienen muchas diferencias en su aplicación debido a las circunstancias reales en las que se producen los delitos, por lo que después de un largo periodo de tiempo, se han sufrido muchas reformas desde su origen y el análisis neorrealista de las relaciones internacionales y la racionalidad en el derecho internacional. El análisis selectivo establece que el Estado central puede imponer leyes, reglamentos y políticas públicas a otros estados en los que se utilizan la fuerza, las amenazas y otros incentivos para promover sus propios intereses a la difusión pueden ocurrir a través de la expansión del capitalismo mundial, ejerciendo presión sobre los países tanto del centro como de la periferia. Las teorías revolutivas, funcionalistas y liberales de las relaciones internacionales enfatizan que los estados pueden responder a través de leyes, normas y políticas públicas similares, cuestiones de procesos políticos o sociales o estímulos externos similares. Difusión desde la periferia. En este modelo, los países periféricos o semiperiféricos difunden y hacen funcionar leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales y periféricos, es decir, de occidente a oriente, de países desarrollados en países a desarrollar, al sur por la dinámica interna del país adoptante. En el caso de la difusión horizontal, semi-horizontal, desde la periferia se refiere a la ley. Las normas políticas públicas son difundidas por los actores en todos los países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos. Sin la participación sustancial de actores de países centrales, los actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes que traerá una reforma, y los actores de los países centrales traen entonces su promoción, su presión y sus recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar sobre la reforma. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Es que en el sistema acusatorio se refiere a los procesos penales que son orales y públicos. Se pueden distinguir entre las funciones de investigación y juzgamiento. Proveen al Ministerio Fiscal y la víctima y el imputado un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir al juicio, antes de adoptar de nuevo el modelo del sistema acusatorio. Se aplicaban los códigos inquisitivos, que fue la principal legislación procesal para Hispanoamérica durante el periodo colonial y fue conocido como las 7 partidas, que consistía en 7 libros que regulaban múltiples áreas de derecho. El modelo inquisitivo fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas y prevaleció en Europa, Hispanoamérica del siglo XIII y XIX. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales que se le llamó fase de investigación preliminar, que le denomina instrucción, y la fase juzgamiento y determinación de la pena, que se llamaba plenatoria o juicio. Ambas fases eran escritas, de hecho, era la columna vertebral del proceso penal y era el expediente de que la política y el juez de instrucción recopilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo: declaraciones, registros, testimoniales, periciales, etc., que el juez evaluaba en el que juzgaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo sobre la investigación preliminar. De este modo, tenían el juez el rol de investigación y juzgamiento durante la etapa de la investigación preliminar. Era de naturaleza inquisitiva, era secreta para el imputado y a su abogado, y al menos hasta cierto momento determinado, al imputado no tenía derecho de estar presente durante la ejecución, más bien durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra, antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas
la prisión preventiva del imputado era obligatoria, tampoco era discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que la teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin considerar la gravedad del delito, las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento y de naturaleza más acusatoria, el nuevo código acusatorio del nuevo contenía muchos elementos acusatorios, tal como el juicio oral público y el brindarle derecho al imputado durante la investigación preliminar y poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto a los delitos menores. Se mantenía el principio de legalidad procesal y se conservaba el juez de instrucción para delitos más graves. Además, la investigación preliminar era escrita y secreta hasta que la declaración del imputado ante el juez. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Derivado de reformas internas en Argentina durante las quintas jornadas del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, identificaron al Código de Córdoba de 1939 como el modelo de ser seguido para un código procesal penal moderno para la región. Costa Rica adoptó este nuevo código procesal en 1973 y en la década de 1980 un número de actores de Estados Unidos también empezaron a trabajar en el área de justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la extensión de estas reformas. 1961 Estados Unidos lanzó la Alianza para el Progreso y estableció la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional denominada USAID. En 1985, la USAID creó una oficina sobre administración de justicia para América Latina y el Caribe y comenzó a prestar asistencia a los países de Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá y Perú. Esta asistencia incluyó recursos para jueces fiscales, oficiales de policía, asistencia técnica para manejo de casos legales, administrativos, bibliotecas jurídicas y la producción de materiales y herramientas para el Poder Judicial. Así, los programas de reforma judicial patrocinados de Estados Unidos se expandieron en América Latina durante la segunda mitad de los años 80, el comienzo de los 90 hasta entrando a los 2000. Se consolida la red de expertos activistas del sur durante los años 80 y 90, una importante red sobre el proceso penal. Surgió en la región de Latinoamérica. El trabajo de esta red ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando sobre el sistema judicial penal. Han sido abogados, fiscales, jueces, profesores, legisladores, consultores, estudiantes, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. Esto no es una red gubernamental transaccional, ya que los miembros no han sido funcionarios públicos, sino es una comunidad epistémica, por lo que los abogados no se consideran como científicos, dado que es una red híbrida, y no es una red de apoyo de movimiento social, sino una red de apoyo de expertos, activistas y el apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también han contribuido a las olas de reformas y proveen fondos, viajes de actividades de la red, permitiendo un número de miembros de la red poder vivir de un trabajo de apoyo de la reforma. También se fundó una red de centro de investigación y consultoría sobre la justicia penal con relaciones a la sociedad civil. Esta ola de reformas penales acusatorias en un caso de difusiones de la periferia, porque los abogados latinoamericanos de esta red no son activistas del sur, fueron los actores intelectuales y promotores cruciales de la reforma. Ellos propusieron el reemplazo del Código Inquisitivo por acusatorio como una solución de numerosos problemas y participaron en la redacción de los códigos de su implementación y abogados por las reformas a lo largo de la región de la USAID y otros actores internacionales. En conclusión, en todo el trabajo realizado en otros países del sur se contrapone el modelo de la indagatoria y se pone el énfasis en la salvaguarda de los derechos individuales, por lo que en México es necesario adoptar el modelo de sistema de acusación para salvaguardar los derechos humanos. La relación que existe entre el autor Máximo Lange y las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que, como todos los países latinoamericanos, México es parte de la periferia.